Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ezequiel conociendo a Dios por la fuerza. En la Biblia se habla de la obra ordinaria y de la obra excepcional de Dios. La obra ordinaria de Dios se produce por medios cotidianos y comunes que hacen su voluntad en toda su creación de forma tan natural que pasa inadvertida a los hombres. El día y la noche, el verano y el invierno, la lluvia y el viento, etcétera, son ejemplos de ella. Esta actuación se produce a través de leyes impresas en las mismas obras y por las que se rige todo cuanto compone el universo, sea animado o inanimado. Estas leyes forman parte de la vida humana y todo cuanto la rodea en el planeta Tierra y en el cosmos, sea microscópico o macroscópico, sea visible o invisible, de manera que nada está dejado a su arbitrio y comportamiento anárquico. Esto quiere decir que nada de cuanto sucede lo hace por casualidad o sin motivo. Por otra parte, está la obra excepcional de Dios, que es el medio inusual por el que Dios actúa para que se haga su voluntad sobre cosas o asuntos ordinarios o extraordinarios y contribuyan a la ejecución última y definitiva sobre sus propósitos generales o particulares. Una catástrofe climática, por ejemplo, como una gran tormenta o un tsunami, sería una manera en la que podríamos describir la obra excepcional de Dios. En relación a la salvación de las personas, Dios la produce ordinariamente por medios como la predicación y la escucha atenta y voluntaria de su palabra, para llevar al arrepentimiento y a la fe. Y en algunos casos excepcionales, Dios emplea medios adversos, contrarios, para quebrantar el corazón duro de algunas personas, para hacerlos receptivos a los medios salvíficos ordinarios. En este caso, podemos decir que Dios, de alguna manera, usa la fuerza del dolor para salvar. Veamos. Por lo general, Dios concede el conocimiento redentor en medio de un mar en calma. Esto es una forma metafórica de hablar. La palabra de Dios susurra al alma el amor de Dios que anuncia la salvación. El mensaje de salvación subraya el amor de Dios y procura una respuesta voluntaria de fe. Juan 3, 16 al 17. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los que rechazan la salvación lo hacen voluntariamente, al igual que los que aceptan la salvación. Nada fuera de ellos les impulsa a hacerlo. El que se salva porque quiere salvarse, y el que se pierde porque quiere perderse. Es la maldad y tinieblas propias lo que hace que una persona persista en la incredulidad. En Hebreos 10:26 se dice, pecan voluntariamente después de haber recibido la verdad. Y en 2 de Pedro 3:5, ignoran voluntariamente.
Y el texto continúa. Por tanto, como dice Juan 3, 18 al 19, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en él, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que se pierde porque ama más, libremente, ama más las tinieblas que la luz. Ama más sus obras malas que la vida de bondad y de justicia que Dios le propone. Por tanto, el que se salva voluntariamente, y el que se pierde voluntariamente. Por ejemplo, en Juan 3:20 al 21 se dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este texto nos habla de la voluntariedad tanto de los que se salvan como de los que se pierden. El que hace lo malo aborrece la luz. El que practica la verdad viene a la luz. Hay una actitud voluntaria, tanto en el que se pierde como en el que se salva. Los que responden mansa y voluntariamente, con fe al mensaje de Dios, lo hacen porque han experimentado el poder de su eficaz llamado Redentor. El poder soberano de Dios que actúa para salvar a las personas, abre el oído del pecador, cerrado por el pecado. El poder soberano de Dios abre ese oído para que escuche la voz de la palabra de Dios, que llama y tiende la mano al pecador perdido. Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Hechos 13, 48. Oyendo creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por tanto, el poder de Dios actúa en aquel que Dios quiere salvar, actúa en el carácter y en la actitud de esa persona, llevándole a apreciar y a querer la salvación ofrecida y a buscarla. Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Hebreos 13:20 al 21. El Dios de paz os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Este texto último es muy importante porque nos muestra la obra de Dios que hace que el corazón del hombre responda libre y voluntariamente a su llamado. El texto, como hemos leído hace unos instantes, dice: el Dios de paz os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por tanto, los que oyen y entienden por el poder del Espíritu Santo y dan un fruto voluntario de fe, de obediencia, de santidad. Salmo 54:6. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Mateo 13:23. El sembrado en buena tierra oye y entiende la palabra
y da fruto. Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por tanto, generalmente, ordinariamente, Dios salva a través de un mar tranquilo, plácido, a través de un tiempo de calma, y con esto queremos decir que Dios generalmente, ordinariamente, salva al hombre, al ser humano, en medio de unas condiciones de absoluta tranquilidad, de absoluta naturalidad, de manera tal que el ser humano no es consciente muchas veces de cómo se ha producido su salvación. Sencillamente algunos dicen que les hablaron de Dios, que escucharon la palabra y que pues de repente pues entendieron esa palabra, se arrepintieron, creyeron, se incorporaron a la iglesia. La gente que ha experimentado la salvación normalmente no suele percibir grandes cosas en relación con su conversión, con su llamado. Se produjo de una forma natural, tranquila, serena. Pero en ocasiones Dios hace que las personas le conozcan en medio de una terrible tormenta. Y también de nuevo hablamos metafóricamente. Por ejemplo, el rey Manasés de Judá es un ejemplo de cómo Dios humilla y quebranta a una persona para llevarla a conocerle a través del juicio o castigo temporal. En 2 de Crónicas 33, 1 al 2 y 6 al 7, se nos dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y pasó sus hijos por fuego, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida en la casa de Dios. 2 de Crónicas 33, 10 al 13. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Esto que hemos leído finalmente, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, sucedió después de haberle puesto Dios en angustias, dice el texto, de haberle llevado a una situación de dolor, de tristeza, de profunda adversidad y tribulación. Por tanto, Manasés fue convertido por la fuerza del dolor. Más tarde el pueblo, todo el pueblo de Judá, tuvo que padecer una fuerte aflicción por su pecado y pasar una adversidad terrible a través de la cual muchos de ellos pudieron conocer a Dios. El juicio de Dios sobre la idolatría serviría para abrir sus corazones al Dios vivo y verdadero. Ezequiel 6, 1, 4 y 7.
vino a mí palabra de Jehová diciendo, pon tu rostro hacia Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos, vuestros altares y vuestras imágenes, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y sabréis que yo soy Jehová. Por tanto, a través de todas estas adversidades, ellos sabrían que Jehová era Dios. La pérdida de su tierra, el cautiverio y la diáspora sirvió para que los israelitas conocieran al Dios de sus padres, que les había sacado de Egipto y conducido a una tierra nueva. Ezequiel 6, 8 al 9 y 14. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen, cuando seáis esparcido por las tierras. Y los que escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, y conocerán que yo soy Jehová. Algunos no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Los judíos no sabían lo que tenían en Dios hasta que lo perdieron, mediante el castigo de los asirios y posteriormente de los babilonios o de los persas. La fuerza de la adversidad es un medio que Dios usa excepcionalmente para que los duros de corazón le conozcan y respondan a Él con un espíritu contrito y humillado. Saulo pasó de perseguir al Señor a someterse a Él mansa y voluntariamente. En Hechos 9, 1 y 3 al 5 se dice que Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En Hechos 26, 15 al 16 y 19, el Señor le dijo, he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y no fui rebelde a la visión celestial. Por tanto, un hombre duro de corazón como Saulo, perseguidor de la iglesia, fue quebrantado por el Señor para verle, para oírle, para creerle y responderle, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? El hijo pródigo es otro ejemplo. Pasó de despreciar a la casa del padre a desearla con todo su corazón. En Lucas 15, 12 al 15, se nos dice que el menor dijo a su padre, dame los bienes que me corresponden. Después se fue lejos y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lucas 15, 16 al 19. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este joven aprendió a apreciar a su padre, a la casa de su padre, después de pasar
por una terrible adversidad. Después de pasar hambre, después de pasar necesidad, después de no tener a nadie que le ayudase, él, después de todo eso, quebrantado, volvió en sí y dijo: ¿cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Otro ejemplo es el rico opulento. Este hombre hacía banquete cada día hacía un acto espléndido, opulento, exhibicionista, incluso podríamos decir, de su riqueza, de su grandeza. Y este hombre rico pensó en Dios después de ser atormentado en el sufrimiento eterno. Después de morir, este hombre que vivió sin Dios pasó al sufrimiento eterno. Y allí, en el sufrimiento eterno, pensó en Dios. Obviamente, en este caso ya no había remedio. Es en el ahora de la vida que una persona debe pensar en Dios. Es en el ahora de la vida que una persona debe tener la actitud correcta hacia Dios. Pero aquel rico, en Lucas 16, 23 al 24, se dice que en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, 25 al 28. Abraham le dijo: recibiste bienes y Lázaro males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que no se puede pasar de un lugar a otro. Entonces le dijo: te ruego que envíes, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormenta. Por tanto, el rico pensó en Dios, pensó en su dolor, en su sufrimiento, y pensó en sus hermanos y familiares vivos, y en lo conveniente que sería que ellos pensasen en Dios en vida. Y deseó que se les enviase un mensajero especial para que escuchasen el mensaje. Pensó por el dolor, por el sufrimiento, en Dios. No había remedio, en este caso, para él. En definitiva, estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ezequiel conociendo a Dios por la fuerza. Y hemos dicho que por lo general Dios concede el conocimiento redentor en medio de un mar en calma. La palabra de Dios susurra al alma el amor de Dios que anuncia la salvación, procurando una respuesta voluntaria de fe. Salvación y condenación son actos voluntarios. Los que responden voluntariamente con fe al mensaje de Dios han experimentado el poder de su eficaz llamado redentor. Dios abre el oído del corazón para escuchar, atender y entender la voz del Espíritu y responder con fe. Y hemos visto también que en ocasiones Dios hace que se le conozca en medio de una terrible tormenta. Manasés es un ejemplo de cómo Dios humilla y quebranta a una persona para llevarla a conocerle a través del juicio o castigo temporal. Judá tuvo que padecer una fuerte aflicción y adversidad para conocer a Dios.
La dura adversidad es un medio divino para llevar a los duros de corazón, que están en sus planes eternos, para llevarles a responderle a Él con un espíritu contrito y humillado. En Nehemías 1:3 al 6 se dice: me dijeron los que quedaron de la cautividad, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo, y ayuné y oré. Y dije: oh Jehová, Dios de los cielos, confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Que Dios nos ayude a escuchar siempre la palabra de Dios en medio de un mar en calma, en medio de un tiempo que sea agradable, en medio de una tranquila y normal situación. Que Dios nos ayude a escuchar siempre, con fe, con un espíritu manso y humilde. Que no seamos de aquellos que tienen que ser quebrantados con enfermedades, con tribulaciones. Que no seamos de esos. Ojalá que Dios nos hable por el medio ordinario y no por el medio excepcional. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos habla de cómo tú tienes diferentes formas de obrar, una ordinaria y otra excepcional, y cómo tú, en definitiva, realizas tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Y todo lo que tú quieres, lo haces. Y cuando decides salvar a alguien, lo salvas, de una forma o de otra. Ayúdanos, Señor, a tener un oído dócil y manso para tu palabra siempre, a ser de aquellos que escuchan y responden con mansedumbre, humildad y fe. Ayúdanos, Señor. Que nunca tengamos que pasar por situaciones de adversidad para entenderte y conocerte. También, Señor, te suplico para que tú sigas bendiciendo a los enfermos, para que tú sigas ayudando a los que se han operado y están experimentando ese tiempo de pasar del dolor o del quebrantamiento de la enfermedad a la salud. Ayúdale, Señor. Te suplico por Tomás, por el hijo de Ángeles, por el que tiene que operarse también. Y también, Señor, te suplico por otros, Señor, que han tenido accidentes, como Patricia, o Carmen Rosa, o Cristina, que se están recuperando de esos accidentes. Y por los que están pasando por enfermedades y tratamientos como Susana, como Toño. Ten misericordia, Señor, y ayúdales. Y los que estamos pendientes de operación, también ayúdanos, Señor. Sigue obrando también en otros, Señor, que por razones de edad o de otras causas te necesitan, Señor. Sé con todos tus hijos. Bendito sea, oh Padre.
por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.